Bien. Entonces vamos a iniciar con nuestro curso de cálculo de ecuaciones diferenciales y nosotros nos vamos a basar en el programa de estudios del Tecnológico Nacional de México, en el cual lo van a tienen acceso a él en plataforma, pero también lo tienen acceso a él aquí en la plataforma de Classroom. ¿Cuál es la intención didáctica de esta asignatura? Bueno, la primera intención didáctica es abordar métodos de solución de ecuaciones diferenciales ordinarias con el fin de resolver modelos matemáticos que van a representar fenómenos que son estudiados en el área de las ingenierías. Tengo entendido que estoy con estudiantes de la ingeniería civil. ¿Es de acuerdo? Sí. Sí. Muy bien. Entonces, ecuaciones diferenciales dentro de esta área tienen su aplicación en el estudio de las estructuras, vigas de concreto, vibraciones, el cual son modelados a través de las ecuaciones diferenciales de segundo orden. Ese es el enfoque de la asignatura, poder darle solución a este tipo de ecuaciones diferenciales y del cual vamos a estudiar sus técnicas de solución. El resolver las técnicas de solución, pues prácticamente es una metodología en el cual pues uno tiene que ir paso a paso, primero caracterizarlas, después aplicar el método dependiendo de lo que se observa de la ecuación diferencial y posteriormente interpretar la ecuación diferencial en función a la respuesta de la variable. De ahí en fuera, creo que lo más difícil que es de la asignatura como tal es el obtener la ecuación diferencial. Nosotros vamos a partir del hecho de que nuestra bibliografía nos va a dar las ecuaciones y vamos a resolver problemas de la bibliografía, es decir, ecuaciones diferenciales ya dadas. Después, nosotros lo que tendremos que hacer es desarrollar las ecuaciones diferenciales, de tal manera de que ese desarrollo de observar un fenómeno y traducirlo al lenguaje de las matemáticas, por lo que lleva ya un ingeniero en el área de la profesión, en el área de modelado. Un tema también muy interesante que vamos a ver mucho más adelante esa es en la primera parte de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden y tenemos ecuaciones diferenciales ordinarias de orden superior. Una tercera parte es la transformada de Laplace. Aquí vamos a transformar las ecuaciones diferenciales de tal manera que podamos convertir las ecuaciones diferenciales en ecuaciones algebraicas lineales y poderlas resolver como toda ecuación, todo con la finalidad de conocer cuál es el valor de la variable, es decir, en qué forma esta función. Y terminamos, y bueno, con esto vamos a ver también lo que son los sistemas de ecuaciones diferenciales lineales, en el cual vamos a tener como si fuera un sistema de ecuaciones lineales, pero ahora son diferenciales. Y vamos a tener estrategias de resolución a través de Laplace y bueno, mediante otros métodos como el método de operadores o métodos de solución para sistemas de ecuaciones diferenciales lineales. Y finalmente vamos a ver, aunque es pequeño la unidad, es la introducción a las series de Fourier, en el cual nosotros todas funciones las vamos a poder traducir en funciones de senos y cosenos. Entonces, básicamente, estos son nuestros temas que vamos a estar tratando en estas 5 semanas. Obviamente, la competencia de la primera unidad es modelado entre una función desconocida y una variable independiente. Esta función desconocida viene siendo la variable dependiente.
y lo vamos a modelar mediante una ecuación diferencial para describir un proceso, ya sea cuando una viga se dobla, cuál es la ecuación que podemos interpretar a partir de ese fenómeno. Y bueno, obviamente la parte teórica, que es identificar los diferentes tipos de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. Aquí hay dos competencias. Esto significa que la unidad se va a dividir en dos evaluaciones, para una competencia y para la competencia siguiente. Si nosotros reprobamos una de las competencias y la otra la pasamos, entonces nosotros en el examen de reevaluación solamente va a ser necesario aplicar la competencia que se reprobó, sin necesidad de aplicar la evaluación de la siguiente competencia que se ha aprobado. Simplemente la competencia que se ha reprobado. De la misma manera, pues vemos que en la unidad 2, pues se resuelve las ecuaciones diferenciales lineales, es una sola competencia. En la unidad 3, que es transformadas de Laplace, aplicar la transformada de Laplace es una sola competencia. En la unidad 4, una sola. Y en la unidad 5, una sola. Entonces tendremos 6 competencias por cursar. Se tienen que pasar el total de las competencias para poder asentar una calificación. En caso contrario, no se va a acreditar la asignatura. Bibliografías. En cuanto a la bibliografía, nosotros vamos a estar manejando la que nos recomienda el programa de estudios. Básicamente serían las ecuaciones diferenciales con valor de la frontera de Sengel. También vamos a trabajar con Stenning-Gesil, ecuaciones diferenciales con aplicaciones de modelado. Y hay un libro que no viene aquí, sino que es un libro de la editorial NIR, que es desaparecida, ya no existe, que son ecuaciones diferenciales de Makarenko. De ahí vamos a tomar algunos ejercicios cuando estemos un poco más avanzados. Permítanme un segundo. Básicamente la bibliografía la pueden encontrar. Ese libro lo pueden descargar, está en línea. Y es precisamente este. Kisilov, Krasnov, Makarenko. Son cuando nosotros ya estamos un poco más versados en lo que es ecuaciones diferenciales, entonces vamos a empezar a tomar problemas de este libro, de esta bibliografía, el cual pues resultan ser bastante interesantes y que además de que algunos de los problemas implican un buen reto, a fin de que podamos ya versarnos en la solución de ecuaciones diferenciales. Ya el obtener un modelo matemático de un fenómeno observado, bueno, eso es, ese es otro tema que vamos a estar tratando y vamos a buscar encaminarnos ir hacia allá. ¿De acuerdo? De acuerdo, Inge. Bien, ¿tienen alguna duda de la forma en que se va a evaluar? Todas las evaluaciones se van a hacer a través de Google, de Classroom. Aquí les voy a poner el enlace para hacer la evaluación. Ustedes ya nada más le cliquean y van a tener, por lo general, dejo 2 días en curso normal. Hoy, por ser periodo de verano, básicamente nada más vamos a tener un día para hacer la evaluación. Y se abre desde muy temprano y ya se cierra como de las 12 de la noche.
Es decir, van a tener su examen abierto todo el día para hacerlo, porque implica modelado y muchas veces es investigar un poco acerca de las condiciones del modelo para poderlo desarrollar. Un poco de teoría que va externa a esta materia, que a lo mejor van a ocuparnos un poco de dinámica, un poco de estática, para poder desarrollar el modelo matemático. Bien. Entonces ahora, ya que no tenemos ninguna duda, todo lo tienen ahí en su programa de estudios, la bibliografía que se va a utilizar. Básicamente utilizo el Denis G. Shields como parte de introducción a la teoría, porque es muy digerible, está muy fácil de manejar, y ya para problemas más avanzados utilizamos Makarenko. Bien, vamos a empezar con la unidad 1. ¿Qué son las ecuaciones diferenciales? ¿Alcanzamos a ver bien la pantalla? Sí, Inge. Bien. Vamos a ver entonces la unidad 1. Ecuaciones diferenciales de primer orden. Como teoría preliminar, nosotros vamos a definir una ecuación diferencial como una expresión matemática en el cual en alguno de sus términos tiene al menos una derivada. Esta puede ser simple o puede ser parcial. Puede ser ordinaria o puede ser parcial. Pueden ser de segundo o de tercer orden. Entonces, básicamente lo que estamos diciendo es que una ecuación diferencial va a tomar esa forma que se está notando en el marco, donde se observa que existe una derivada ordinaria de primer orden, cuyo coeficiente es una función de x, más la función de la variable dependiente por un coeficiente en función de x, y esto es igual a una función de x. Esta función a veces se le llama función de perturbación, que lo vamos a ir clarificando mucho más adelante. ¿Van a notar la definición de una ecuación diferencial o puedo continuar? Estoy anotando, Inge, gracias. Ok, entonces vamos a esperar. ¿Listos? Sí, Inge. Bien. Bien, para poder nosotros resolver una ecuación diferencial ordinaria de primer orden, primero tenemos que clasificar. La primera clasificación es en cuanto al tipo de ecuación diferencial. En este caso, nosotros en nuestros cursos hemos desarrollado dos tipos de ecuaciones diferenciales. Lo que son las ecuaciones diferenciales ordinarias y las ecuaciones diferenciales parciales. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro, entre una y otra ecuación? Pues cuando nosotros hablamos de una ecuación diferencial ordinaria es que una o más variables dependientes tienen derivadas con respecto a una sola variable independiente. Eso es una ecuación diferencial ordinaria. Pero cuando hablamos de una ecuación diferencial parcial, es aquella ecuación en que una
o más variables independientes varía con respecto a 2 o más variables dependientes. Esto es importante porque a partir de ahorita nosotros vamos a acotar nuestro conocimiento a resolver solamente las ecuaciones diferenciales ordinarias. Las ecuaciones diferenciales parciales se van a dejar tal vez para otro curso, sea llámese posgrado o alguna otra especialización. Estas ecuaciones diferenciales parciales pues son exclusivas de algunas asignaturas. Por ejemplo, en el área de ingeniería química, estas ecuaciones diferenciales parciales se ven dentro de una materia ya de especialización. Yo desconozco si en el caso de ingeniería civil existe alguna materia o alguna asignatura de especialización que vea estas materias. Pero en cuanto a tronco común, solamente vamos a enfocarnos en estas ecuaciones diferenciales ordinarias. ¿De acuerdo? De acuerdo, ingeniero. De acuerdo. Bien. Donde lo vamos a escribir con una D normal, la diferencial de X con respecto de T, y el símbolo de parcial para ecuaciones diferenciales parciales. Entonces, estas no las vamos a tocar y solamente vamos a estar estudiando estas ecuaciones diferenciales ordinarias. ¿Anotan? ¿O continuamos? Yo estoy anotando ahí. Ok. Entonces ya llevamos la primera clasificación. Ecuaciones diferenciales ordinarias. Ahorita seguimos entonces. Bien. ¿Listos? Sí, listo. Entonces, como ahorita nosotros ya llevamos nuestra primera ecuación, nuestra primera clasificación, esas clasificaciones son importantes porque van a establecer la estrategia de solución. Por eso es importante estudiarlos. Entonces ya llevamos por tipo. Vamos a ver ahora la clasificación por orden. Nosotros vamos a clasificar la ecuación diferencial por orden dependiendo del orden de la derivada. A partir del cálculo diferencial, nosotros sabemos que existen derivadas de primero y segundo orden. ¿Y qué significa esto? No significa otra cosa más que la derivada de la derivada. Y diferenciamos de esta manera, y calculamos la derivada de esta manera para poder evaluar una derivada de segundo orden. O en el caso de una derivada de tercer orden, es la derivada de la derivada de la derivada. Entonces, en el primer ejemplo que nosotros tenemos una ecuación diferencial. ¿Por qué? Porque nosotros al ver la ecuación diferencial observamos que tiene derivadas dentro de los términos. Entonces, esto ya nos dice que es una ecuación diferencial. Y nosotros podemos incluso después catalogarla como ordinaria. ¿Por qué? Porque en ningún momento vemos una ecuación parcial, una derivada parcial, sino todas son ordinarias. La derivada, la segunda derivada de y con respecto a x más la primera derivada de y con respecto a x menos 4y. Donde es importante destacar que y es la variable dependiente en función
de X y esta X es la variable independiente. De tal manera que la segunda derivada es la derivada de con respecto a X de la derivada de Y con respecto de X. Esta es la derivada de segundo orden y una derivada de primer orden. Entonces, las ecuaciones diferenciales se puede catalogar efectivamente, como lo vimos en el tema anterior, que esta es una ecuación diferencial ordinaria, no tiene parciales. Y además es una derivada, una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden. ¿Por qué de segundo orden? Porque es y se nombra mediante la derivada de orden mayor. En este caso es la de segundo orden. Sin embargo, veamos el siguiente ejemplo. Esta es la derivada de segundo orden, derivada con respecto a la derivada. Mientras que en este caso, nosotros vemos que toda la derivada está elevada al cuadrado, pero la derivada sigue siendo de primer orden, es decir, es la derivada de y con respecto de x por la derivada de y con respecto de x. Entonces, en esta condición sería una ecuación diferencial ordinaria porque no tiene derivadas parciales y seguirá siendo de primer orden. ¿Por qué? Porque la derivada de mayor grado o de mayor orden sería la de primera derivada. ¿Tenemos alguna duda al respecto? ¿Ninguna? Por mi parte no. Gracias. Gracias, Inda. ¿Van a anotar? Sí, jefe. Muy bien. ¿Listos? ¿Continuamos? Bien. Entonces ya llevamos la derivada, la clasificación por el tipo. Ya nosotros nos enfocamos a la derivada de ordinaria. En esta unidad en específico van a ser ecuaciones diferenciales de primer orden, como dice la unidad. Entonces, esto significa que estas derivadas de segundo y de tercer y de cuarto orden, pues no van a existir. Por lo tanto, nosotros vamos a estar trabajando derivadas que solamente van a contener la derivada de y con respecto de x menos 4y a la x. Es decir, estos términos van a ser constantes en esta primera unidad. En la segunda unidad, el conocimiento que nosotros adquiramos en primera unidad lo vamos a expandir a ecuaciones diferenciales de segundo, de tercer y de cuarto. Pero por lo pronto podemos estar tranquilos porque solamente vamos a ver unas ecuaciones diferenciales que van a corresponder a estos solamente tres primeros términos. De tal manera que el cuarto lo vamos a dejar parado. Bien. Entonces ahora vamos a ver la clasificación por linealidad. Esa es una parte importante de nuestro sistema de ecuaciones porque nosotros vamos a definir una ecuación diferencial si es lineal o no lineal.
Y hay dos características principales para que se cumpla la linealidad. Si ustedes observan la ecuación que voy a enmarcar, pues es una ecuación cuyo coeficiente es ax por una derivada de orden n, y el siguiente término le sigue una derivada de orden menor. Y así consecutivamente hasta llegar al término que no va a contener ninguna derivada, sino va a tener la función o la variable dependiente. Nosotros en esta primera unidad solamente vamos a estar acotados a estas ecuaciones, a esta parte. Nuestra ecuación diferencial va a tener estos términos. Los demás los vamos a dejar para la siguiente unidad. Entonces, una ecuación diferencial lineal tiene dos características, como les mencionaba. La primera es que la variable dependiente de y y todas sus derivadas son de primer grado. ¿De acuerdo? Es decir, que la potencia de cada término que contiene y es igual a 1. No están elevadas a ningún tipo de exponente. Todas son de exponente 1. La segunda característica es que los coeficientes de las derivadas dependen única y exclusivamente de y. No van a depender de ninguna otra variable. O sea, que sea xy multiplicado por la derivada, no. Entonces, en ese caso, sería no lineal. Y ahora vamos a ver un ejemplo. En este caso, nosotros tenemos que una derivada de una ecuación diferencial ordinaria de primer orden, una de sus derivadas está elevada a un exponente, que es diferente de 1. Por lo tanto, esta ecuación diferencial es no lineal. Mientras que la ecuación diferencial, pero sin el exponente, entonces es una ecuación diferencial ordinaria lineal. Y este es el tipo de ecuaciones que nosotros vamos a estar resolviendo. Estas se pueden resolver, pero bajo otras condiciones y bajo otro tema que no vamos a tocar en esta asignatura. Sin embargo, en esta asignatura sí podemos observar que esta ecuación es una ecuación diferencial ordinaria y la vamos a resolver en estos términos. Estas ecuaciones no lo vamos a resolver. ¿De acuerdo? O por ejemplo, sea el caso, voy a tomar esta ecuación y si le ponemos, por ejemplo, una ecuación que esté multiplicando xy que multiplica a que voy a multiplicar a la ecuación de esta manera. Observamos que el coeficiente de la primera derivada es una función xy. Entonces nosotros podemos asumir automáticamente que esta ecuación diferencial es no lineal. ¿De acuerdo? Porque su coeficiente depende tanto de x como de y. ¿Ok? De acuerdo, ingeniero. Muy bien. Entonces, ¿anotan? ¿Hasta ahorita tienen alguna duda? Mi parte todo bien de momento, ingeniero. Muchas gracias.
¿Listos? ¿O todavía falta? A mí todavía me falta, Inge. Ok, vamos a esperar entonces. De mi parte ya, Inge. Gracias. ¿Los demás cómo van? Listo, profe. Listo, Inge. Muy bien. Entonces, hasta este momento nosotros ya hemos estudiado la clasificación de las ecuaciones diferenciales tal cual como nosotros la vamos a estar resolviendo. Es decir, van a ser ecuaciones diferenciales ordinarias, de primer orden y lineales. Sobre esas condiciones nosotros ya podemos establecer los métodos y las estrategias de solución. Pero queda preguntarse, ¿qué es una solución de una ecuación diferencial? Cuando nosotros hablamos de resolver un problema o de llegar a una solución de una ecuación diferencial, es encontrar esa solución en el que Y está en función de X. Y por lo general es la búsqueda de una ecuación integral, una integral general que resuelva o que prediga la función que le corresponde a esa ecuación. Este concepto de encontrar esa solución general parte del hecho de un tópico o de un pensamiento muy viejo de la solución de ecuaciones diferenciales que se aplican muy bien a ecuaciones diferenciales pequeñas, como en este caso, es decir, para ecuaciones diferenciales ordinarias, lineales y de primer orden, se aplica perfectamente esa definición. Encontrar la solución general o la integral general a una ecuación diferencial. Sin embargo, por desgracia, esto no se aplica en todas las ecuaciones diferenciales. Y es donde viene el estudio de las condiciones frontera de una solución de una ecuación diferencial. Obviamente, este tema de encontrar ecuaciones o el estudio de condiciones frontera, pues va enmarcado precisamente en temas de aplicación mucho más especializados para su área. Pero para el nivel que nosotros vamos a manejar de ecuaciones diferenciales, pues nos es suficiente con esa pequeña definición, que es encontrar en una ecuación diferencial esa solución general. Una ecuación diferencial ordinaria la vamos a poder representar de forma abstracta como una función
que va a estar en función de x, de y y de sus derivadas, y esto es igual a 0. O bien, como representaríamos nosotros una ecuación diferencial de primer orden, va a estar en función de x, de y la primera derivada. Así nosotros podemos representar esa función. De tal manera que, como ejemplo, vamos a tener la ecuación diferencial escrita ya de manera expandida, es decir, ya de manera mucho más extensa, ya no tan abstracta, sino observen ustedes que efectivamente dentro de la función tenemos términos de x, a1x, a0x y g de x. Tenemos un término de y, aquí está el término de y también tenemos un término de y', es decir, una derivada. Y esta es la manera de poder escribir la ecuación de forma condensada y esta es la forma expandida. Ahora, si en un intervalo de solución y es continua, si esta función es continua, entonces existe una función, ¿sí?, que es solución de la ecuación diferencial. Esto nos da ya la condicionante de que existe una ecuación. Si las funciones no son continuas, pues entonces la ecuación diferencial no existe, la solución no existe. Es como la derivada. En la derivada, si una función es discontinua, por ejemplo, que existe una división entre 0, entonces la derivada no existe porque el límite de esa derivada no existe. ¿Estamos de acuerdo? Sí, maestro. Bien. Entonces, aquí aplicamos exactamente lo mismo. Para que exista una solución, entonces la función tiene que ser continua. Si no, no existe solución. Y vamos a ver el siguiente caso. Dice, si yo tengo una función, esta es una ecuación diferencial. Derivada de y con respecto de x igual a x por y a la 1/2. La pregunta que haríamos, ¿esta ecuación es una ecuación diferencial ordinaria? ¿Sí o no? ¿Sí, que no? Sí, muy bien. Es una ecuación diferencial ordinaria. Segunda pregunta. ¿Es una ecuación diferencial de primer orden? También, oiga. Muy bien. Entonces llevamos las dos condiciones. ¿Es una ecuación diferencial ordinaria? De primer orden. La pregunta siguiente. ¿Es una ecuación diferencial lineal? No, porque está elevada a la 1/2, ¿no, oiga? Muy bien, porque la variable dependiente está elevada a la 1/2. Entonces es una ecuación diferencial ordinaria de primer orden no lineal. Pero eso no significa que no tiene solución. Tendrán solución, pero se buscan con otras técnicas. Y la pregunta es, demuestre o demostrar que la función y igual a un 16avo de x cuarta es solución. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer en este momento es comparar lo de la izquierda con lo que dice el término de la derecha, respetando el signo igual. Entonces, si yo sé que y es igual a 1 entre 16x a la cuarta, voy a derivarlo. Al derivar la solución o la supuesta solución, entonces yo tengo que la derivada de y con respecto de x es igual a 1/4 de x cúbica. ¿Están de acuerdo? ¿Es correcta la derivada? Sí. Bien. Y entonces eso lo tengo, esa es la parte izquierda de mi ecuación, esta es la parte izquierda. Ahora tengo que ver la parte derecha. En la parte derecha dice que tengo una x por y elevado a 1/2.
Entonces, si yo tengo la parte izquierda, que es un cuarto de x cúbica, pues va a ser igual a x por y a la 1/2. Y y a la 1/2 es 1 entre 16x a la cuarta. Oh, muy bien, entonces esto significa que voy a sustituir en lugar de y, 1 entre 16x a la cuarta, y si me da el signo de igual, si se cumple la igualdad, entonces puedo afirmar que sí es una solución de la ecuación. Y si ustedes observan, pues sería 1/2. Aplicamos las propiedades de los exponentes, aquí se las pongo. En las propiedades de los exponentes, en el cual 1/2 lo vamos a separar en cada uno de los términos. Por ejemplo, 16 a la 1/2, pues es raíz de 16, que sería 4. Por eso queda un cuarto. X4 por 1/2, pues sería 4 entre 2, sería 2. 4 al cuadrado por x, x cuarta. Y observen ustedes que sí se cumple la igualdad, por lo tanto podemos decir que sí es una solución de la ecuación diferencial. ¿De acuerdo? De acuerdo, Inge. Si ustedes observan, no es difícil resolver las ecuaciones cuando ya te dan la solución. Este mismo principio lo vamos a estar aplicando para cuando resolvamos las ecuaciones diferenciales. Es decir, tenemos una ecuación diferencial, resolvemos la ecuación diferencial, llegamos a una solución. Para demostrarla, entonces tenemos que sustituir en la ecuación original esta solución. Si la igualdad se cumple, la solución que llegamos es correcta. Pero si no se cumple, entonces la solución es incorrecta. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Anotan? ¿Listos? ¿Listos? Sí. Muy bien. Entonces vamos a continuar. ¿A los demás ya? A mí me faltaba poquito, Inge, nomás. Ya aquí me espero. Ya, Inge, ya terminé, gracias. Muy bien. ¿Los demás cómo van? ¿Listo? Listo, Inge. Listo. Bien, entonces nosotros aquí ya hemos visto cómo se obtiene o cómo se comprueba y se demuestra una solución. Ahora bien, una parte importante que nosotros tenemos que saber son los tipos de soluciones. Porque ustedes sabrán que cuando nosotros resolvemos
una ecuación diferencial, nos vamos a encontrar con dos tipos de soluciones. Uno, son las soluciones explícitas, que como su nombre lo indica, es que la variable dependiente se puede representar en términos de únicamente la variable independiente, es decir, y en función de x. Mientras que la solución implícita es aquella solución en la cual no se puede despejar, se dejar sola la variable dependiente, es decir, que no podemos dejar y en función de, sino que siempre va a quedar como y en función de xy. Entonces, ahí nosotros vamos a tomar en cuenta que pueden aparecer estos dos tipos de soluciones, una implícita y otra explícita. Y obviamente hay que saber reconocer cuando es una solución implícita, porque cuando nosotros vemos que es una solución implícita, la verdad, poder dejar y en función de x, pues te va a llevar más tiempo para que culmines, que mejor es dejarlo así. Entonces, así por ejemplo, en el primer caso, para una solución explícita, nosotros vamos a tener una ecuación que es y igual y más yx cuadrada igual a 5, donde diagnosticamos que y es la variable dependiente y x es la independiente. Entonces, en este caso, despejamos y, que aplicamos la propiedad de factorización, y tenemos y igual a 1 más x cuadrada, el cual lo multiplicamos por el inverso multiplicativo de 1 más x cuadrada, que es 1 entre 1 más x cuadrada, y nos queda y en función de x. Mientras que en una solución implícita, pues obviamente no se puede despejar y, considerando que y sea la variable dependiente, como en el ejemplo que observamos, donde y es igual a e a la y x más c, y queremos despejar y, es decir, dejar y solita, todas las y de un lado, y solita, y todas las x sin y del otro lado, pues es prácticamente imposible. Entonces a esto se le conoce como solución explícita. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bien, son estos dos tipos de soluciones los cuales nos vamos a estar enfrentando cuando nosotros resolvamos una ecuación diferencial de este tipo. ¿Anotan? Sí, jefe. Bien.
¿Me podría dar un poquito para abajo, Inge, por favor? Sí. Gracias. ¿Listos? Sí, Bien. Entonces, ya nosotros hemos visto los tipos de soluciones que nos vamos a encontrar. Ahora hablemos sobre el rango de una solución. Déjenme poner la barra de navegación para irnos parte a parte. Bien. Dice, sea la ecuación diferencial x y' más y igual a 0. La pregunta, ¿esta es una ecuación lineal? ¿Es una ecuación diferencial? ¿Es ordinaria? ¿Cómo la podemos catalogar? ¿Cómo la clasificamos, Navarro? Pues, perdón, es lineal. Lineal, muy bien. En cuanto a la clasificación por orden, pues es igual de primer orden, ¿no? Muy bien. De lineal, de primer orden, ¿Y cuál me queda? ordinaria o parcial. Sí. ¿Es ordinaria, ¿no? Muy bien. Es una ecuación diferencial ordinaria de primer orden y lineal. La siguiente pregunta que nos tendríamos que hacer sería, ¿la solución de la ecuación diferencial es 1 entre x? ¿Será solución de la ecuación diferencial?
¿Lo hacen o lo tratan de hacer? Está bien, Inge. Demostrar si es solución. ¿Listos? ¿Resolvemos? Inge. Bien. Si vamos, antes de demostrarlo, ¿ustedes a qué conclusión llegaron? ¿A qué conclusión llegaron? ¿Es solución o no es solución? Yo concluí que sí. Muy bien, entonces lo vamos a verificar. Si nosotros vemos la ecuación diferencial nos está pidiendo una derivada. Bien, entonces vamos a calcular la derivada. De tal manera que la derivada de 1 entre x pues es menos 1 entre x cuadrada. Y lo sustituimos en nuestra ecuación diferencial. De tal manera que esto quedaría x por 1 entre x cuadrada sea menos 1 entre x más 1 entre x y esto es igual a 0. Al llegar a la igualdad, entonces nosotros sabemos que sí es solución de la ecuación diferencial, pero lo más importante es el rango de la solución. ¿De dónde a dónde es solución? ¿Es solución para cualquier valor de x? Sí, menos 0, ¿verdad?
excepto 0. Es decir, el rango de una solución no implica que sea de menos infinito a infinito, sino que una solución tendrá que ser analizada por la existencia de alguna indeterminación. En este caso, 1 entre x existe una indeterminación en 0 que la hace discontinua. Ojo, la función, la derivada es continua, pero no es necesario que su solución lo sea. ¿De acuerdo? La condición para que exista solución en una derivada es que la función sea continua. La ecuación diferencial continua, pero la solución no es necesario. Por lo tanto, nosotros observamos que la solución va a estar definida de menos infinito a 0 sin tocarlo y de 0 hasta más infinito. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí. Ok. Bien. ¿Ya anotamos? Ya. Entonces, gracias. Entonces, esto le llamamos rango de una solución. ¿Qué es lo que obtenemos nosotros con una solución de una ecuación diferencial? Lo que nosotros obtenemos al resolver una ecuación diferencial es prácticamente lo que hacíamos en cálculo integral. Es decir, cuando nosotros resolvemos una integral indefinida, lo que nosotros obteníamos es una familia de curvas. Y obviamente la característica principal que es una familia de curvas es que las curvas no tienen un punto de intersección. Entonces, cuando nosotros resolvemos una ecuación diferencial, lo que nosotros vamos a hacer es encontrar una integral general, así como está establecida en la pantalla, que al resolver esa integral general vamos a tener una función integrada más una constante de integración. Esa constante de integración pues me va a formar una familia de curvas, mientras que si yo al resolver la ecuación diferencial y sustituyo diferentes constantes de integración y se empiezan a ver empieza a haber intersecciones, entonces lo que nosotros obtenemos es una no familia de curvas. Cuando nosotros resolvemos una ecuación diferencial ordinaria de primer orden y lineal, siempre vamos a tener una ecuación diferencial, una familia de solución, una familia de curvas. Mientras que en el caso de que sea una ecuación no lineal, es muy posible que existe una no familia de curvas. ¿De acuerdo? O sea que la condición es que estén paralelas. Que no se intersecten. Es decir, puedes tener una familia de parábolas y todas las parábolas van a estar unas encima de la otra, pero nunca se van a cruzar. Sí, están a la misma distancia, pero nunca se tocan. Así es. Incluso pueden estar muy próximas, pero jamás se pueden tocar. Son paralelas. Gracias. Y en este caso, en el caso contrario, cuando es una ecuación diferencial ordinaria no lineal, entonces el cruce este cruce se va a dar. ¿De acuerdo? Lo vamos a ver un poco más adelante.
Entonces, cuando nosotros resolvemos una ecuación diferencial lineal y de primer orden, lo que vamos a resolver es una integral con una constante de integración. Cuando nosotros resolvemos ecuaciones diferenciales de orden superior, entonces lo que vamos a estar obteniendo son, en función del tamaño del orden de la derivada, van a ser las constantes de integración. Así, por ejemplo, si es una ecuación diferencial de segundo orden, entonces vamos a tener dos constantes de integración. Y si fuera de tercer orden, es decir, la tercera derivada de una función, vamos a obtener tres constantes. Para esta unidad, solamente vamos a estar estudiando familias de curvas con una constante de integración. ¿De acuerdo? Muy bien. Bien. ¿Ya anotaron? Me falta lo último nomás, Inge. Bien. Ya, Inge, de mi parte ya. ¿Listos? Gracias. Muy bien. ¿Los demás? Sí, Inge, igual. Ya, Inge. Sí, también. Perfecto. Entonces, hasta ahorita ya hemos estudiado la familia de soluciones. Bien. Vamos a ver el problema valor inicial. Para eso voy a renovar la navegación. Son las 2:15. ¿Quieren tomar un receso o 10 minutos más? ¿Preguntan? Estoy bien, Inge, no sé. Como vean. Entonces 10 minutos más. Entonces vamos 10 minutos más. Vamos a hablar del problema de valor inicial y problemas de valor en la frontera. Cuando nosotros hablamos de problemas de valor inicial y los problemas de valor en la frontera, lo que estamos hablando son las condiciones iniciales o las condiciones frontera que vamos a sustituir en una ecuación diferencial. Y aquí viene la segunda definición de una solución de una ecuación diferencial. La segunda definición no comprende el que nosotros podamos sustituir en la ecuación diferencial condiciones, en algunas ocasiones son llamadas condiciones de Cauchy o condiciones de Neumann, en el cual vamos a estar sustituyendo en las derivadas los valores numéricos, todo con la finalidad de simplificar o de que simplifiquemos la ecuación diferencial para dejarla en una expresión mucho más sencilla. Denme un segundo, me está hablando el jefe de departamento y ahorita les atiendo, ¿sale? Esperen. Listo, ya está. Entonces nosotros hablamos de la segunda forma de resolver una ecuación diferencial o una de segunda definición. En este caso es sustituir las condiciones iniciales o las condiciones en la frontera al fin de que nosotros podamos simplificar la ecuación diferencial para llegar a una integral mucho más sencilla
Sin embargo, por la sencillez del tema o de la unidad, que son ecuaciones diferenciales de primer orden, lineales, las condiciones se utilizan para poder evaluar las constantes de integración y así especificar dentro de la familia de curvas cuál es esa curva que me da un valor correspondiente. Vamos a ver el siguiente ejercicio. Veamos, la derivada de y con respecto de x es igual a x. ¿De acuerdo? Esta es una ecuación diferencial de primer orden, lineal, ordinaria. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Entonces, como tenemos una ecuación diferencial de primer orden ordinaria, lo vamos a resolver. ¿Con qué método? Pues con vimos los métodos de cálculo integral. En los métodos de cálculo integral nosotros vamos a recordar que el diferencial de y es igual a f' de x diferencial de x, donde f' es igual a la derivada de y con respecto de x. Este es el concepto de diferencial que se debió haber estudiado o que estudiaron en cálculo integral para poder separar los diferenciales. En realidad, la derivada con respecto de y con respecto de x, d sobre dx no es una división, es un operador que le llamamos operador de derivada. Hay algunos maestros que cometen el error de decir la derivada de y está dividiendo la derivada de la diferencial de x, se despejan como si se estuvieran dividiendo, y lo cual es un error. Y es un error que nos va a llevar incluso a mal resolver las ecuaciones diferenciales. Entendamos que el operador de x es simplemente eso, un operador, no se puede despejar. Para poderlos separar en sus diferenciales, nosotros tendremos que utilizar el concepto estudiado en cálculo integral. Y aquí se los explico, ¿no? O sea, la derivada es un operador. Entonces vamos a escribir esta ecuación diferencial en términos de las diferenciales. De tal manera que queda la diferencial de y es igual a f', que es la derivada, que es igual a x diferencial de x. Y así se despeja los diferenciales o se calculan los diferenciales, no se despejan, se calculan. ¿Por qué? Porque el diferencial con respecto a x es un operador. Y nosotros, ya que tenemos la diferencial de y igual a x diferencial de x, y entonces para encontrar cuánto vale y, pues vamos a aplicar integral a ambos lados de la ecuación. La integral de y, pues es y más la constante de integración, y la integral de x de x es un medio de x cuadrada más cx, que es una solución explícita, es decir, podemos dejar y en función de x, y juntamos las dos constantes. A fin de cuentas, una constante más otra constante, pues va a dar una constante. Entonces, nosotros vamos a encontrarnos que ok. ¿Se alcanza a ver ahí? Sí, Inge. Bien, entonces aquí nosotros vamos a encontrarnos que la solución y igual a un medio de x cuadrada más c es una familia de curvas. En este caso son parábolas. Dx con respecto a x igual a x, al sustituir mi ecuación diferencial, yo obtengo que x es igual a x. O sea que esta respuesta que yo calculé sí pertenece a la solución de la ecuación diferencial y que el rango de la solución va desde menos infinito hasta más infinito. Entonces lo que yo puedo hacer es sustituir bajo diferentes valores de c todas las familias de parábolas. ¿De acuerdo? En este caso tenemos C0, C1 y C2.
Sustituyendo un medio de x cuadrada más 0, pues esta es esta. Un medio de x cuadrada más 1, tenemos la de color azul, y un medio de x cuadrada más 2 es la expresión naranja. Si nosotros achicamos o acortamos mis ejes, la escala de los ejes, pues aparentemente estamos viendo que se van a interseccionar y se forma una línea. La verdad es que nunca sucede así, porque estas curvas se van a estar pegando cada vez mucho, pero jamás van a formar, jamás se van a poder intersectar en un solo punto, sino que si aumentamos, se van a ir a estar juntando así hasta el infinito. ¿De acuerdo? Eso indica que eso es una familia de curvas. Porque no se intersectan en un punto, sino cada vez hasta más infinito o hasta menos infinito, se van a estar pegando cada vez más. ¿De acuerdo? De acuerdo, Inge. Bien. Sin embargo, queda la pregunta, si yo doy una condición especial, es decir, un problema de valor inicial, en el cual yo digo, y igual a 0.5 cuando x es igual a 1. La pregunta es, ¿cuánto valdrá c si yo tengo esta condición de que y sea igual a 0.5 y x sea igual a 1? Si nosotros lo hacemos de manera gráfica, yo voy a decir, mira, lleva al 1.5, un medio. Se va a poner el cruce con una curva y x va a valer 1. Mira, es en esta curva y coincide con c igual a 0. Entonces, para c igual a 0, tengo que tener esta condición, que es igual y igual a un medio de x cuadrada es, perdón, tuve una llamada, que y es igual a c igual a 0, entonces un medio de x cuadrada. Un medio de x cuadrada. Ahora bien, de manera analítica, esto es gráfico, es decir, estoy tomando los valores que me están dando como condición frontera o problema de valor frontera para poder calcular la constante de integración. Entonces, en base a este resultado, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo tengo mi respuesta, mi solución, y igual a un medio de x cuadrada más c. Sustituyo mi condición inicial. Y igual a 0.5, y igual a 0.5 y x igual a 1. Entonces, 1 al cuadrado es 1 por 1 por un medio es 0.5. Para que el miembro de la izquierda sea igual al miembro de la derecha, c tendrá que valer 0. Y a esto nos referimos con valor de condición en la frontera o problema de valor inicial. ¿De acuerdo? Esto mismo se hace en muchas ocasiones antes de resolver la ecuación diferencial, cuando son ecuaciones diferenciales muy grandes. Por ejemplo, las ecuaciones diferenciales de Navier-Stokes para descripción de fluidos, que ustedes como ingenieros civiles creo que la tienen que manejar un poco más adelante en alguna de sus materias cuando vean mecánica de fluidos, que son ecuaciones de diferenciales parciales muy grandes. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda? De mi parte No, no, Inge. normalmente no. Todo bien, Inge. Muy bien. Son las 2:28, 2:25. Vamos a descansar 10 minutos
y nos vemos a las 2:35. ¿De acuerdo? De acuerdo, Inge, gracias. Sirve que se levantan, se desentumen un rato y ya nos estamos reuniendo dentro de 10 minutos. ¿Sale? Muy bien, gracias, Inge.
¿Listos? ¿Seguimos? Inge, gracias. Bien, entonces hasta ahorita nosotros hemos estudiado prácticamente lo que es el problema de valor inicial y problema de valor de la frontera y el cómo vamos a utilizar estos datos para poder calcular de toda la familia de curvas, es decir, de la infinidad de soluciones que pueden existir en una ecuación diferencial, de todas ellas, una y solamente una va a ser solución de esta ecuación diferencial. Y al respecto, nosotros podemos hacernos las preguntas siguientes. En una ecuación diferencial, ¿cuántas soluciones existen? Y si esta solución es única, es decir, es única en el sentido de que yo puedo o debería poder calcular una única curva. Si por el contrario existen más de una curva de solución. Vamos a ver el siguiente ejemplo. A esto le llamamos teorema de existencia y unicidad. Y es básicamente contestarse las preguntas. ¿Existe la solución de una ecuación diferencial? Ustedes saben de cálculo integral que no todas las integrales tienen solución. Hay integrales que por su naturaleza no tienen una derivada y por lo tanto no tienen solución analítica. Y cuando me refiero a esta solución analítica, me refiero a una solución expresa en una función, pero pueden tener solución numérica, es decir, un valor numérico que da como resultado de esa ecuación. Nosotros, cuando resolvemos una ecuación diferencial de este tipo, la pregunta que nos hacemos es, ¿existe la solución? Y si existe esta solución, será única. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Bueno, una ecuación diferencial tiene una infinidad de soluciones. Como lo vimos, esa infinidad de soluciones es la familia de curvas. Y cuando se especifica un problema de valor inicial o un problema de valor de la frontera, como lo vimos en el tema anterior, pues esta curva es única y solamente se aplica a esa curva. Es decir, no hay otra curva que cumpla con esta condición. O no puede existir. ¿Cómo saber si existe esta solución y si la solución es única? Bien, veamos la siguiente ecuación. Se ha dado la ecuación diferencial, diferencial de y con respecto de x igual a y, donde y es la variable dependiente y x es la variable independiente. Lo que queremos es encontrar la solución de esta ecuación diferencial. Obviamente, aplicamos el concepto de diferencial para poder despejar o separar las variables. De tal manera que la diferencial de y es igual a f', que es la derivada de y con respecto de x, diferencial de x, y f' es y. Ahora bien, ya tenemos la forma de la ecuación, diferencial de y igual a y de x. Para ello nosotros vamos a despejar, en este caso y, porque y está multiplicando al diferencial, y está multiplicando, entonces toda la ecuación la vamos a multiplicar por el inverso multiplicativo de esta que es 1 entre y. Y posteriormente integramos. Esto me da una solución explícita y igual a c real. Muy bien. Características de la ecuación diferencial. ¿Es ordinaria? ¿Es de primer orden? Y es lineal. Cumple con las tres condiciones de la unidad. Entonces, cuando nosotros tenemos ese tipo de gráficas, pues lo que hacemos es graficarlo. Y observen ustedes. Se forma una familia de curvas. ¿De acuerdo? ¿Sí se me alcanzan a ver? O muy tenuamente. Sí. Ok. Aquí está. Entonces,
esta familia de curvas, si nosotros observamos, podemos ir aumentando. Y esta curva pues nunca se van a intersectar, por más que nos movamos hacia la derecha y nos estamos aproximando, siempre van a estar muy aproximadas entre sí y jamás se van a van a poner cruzarse o se van a poder interseccionar una con la otra. Ahora, comprobando la solución. Obviamente, esto lo estoy haciendo ahorita de manera repetitiva, con el único fin de que nos vayamos acostumbrando a hacerlo cuando nosotros empezamos a resolver las ecuaciones. Nosotros tenemos la solución es y igual a c a la x. Nuestra derivada de y con respecto de x, pues la derivada de y de c a la x, pues es la misma función porque es un logaritmo, queda c a la x. Y obviamente si lo sustituimos en la ecuación diferencial, observamos que sí es una solución. Y que para y igual a 0, la única solución posible es que c sea 0. De otra forma, no puede haber otra solución. ¿De acuerdo? E a la x nunca será 0. Siempre se aproximará a 0. Pero para cumplir la condición de que y sea igual a 0, entonces la única solución y la única curva que puede cumplir con esa condición o valor inicial es que sea igual a 0. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Me importa, no, Inge. Muy bien. Entonces, ahora vamos con otro problema. Vamos a ver la siguiente ecuación diferencial. En esta ecuación diferencial, si ustedes se dan cuenta, en la derivada es una ecuación diferencial ordinaria, efectivamente, de primer orden, también, no lineal porque tiene raíz de y. Entonces, como esta es una ecuación no lineal, ¿existirá una solución? Claro que existe una solución para esta ecuación, pero no formará una familia de curvas como lo hace una ecuación diferencial ordinaria lineal. Si nosotros resolvemos dicha ecuación, vamos a encontrarnos que la solución de esta ecuación, aplicando nuestros conceptos que nosotros ya sabemos de cálculo integral y de separar las diferenciales, pues queda la diferencial de y igual a la raíz de y con respecto a x. En este caso la raíz está multiplicando un diferencial, por lo tanto lo podemos despejar. Al despejarlo, queda la integral de 1 entre raíz de x diferencial de y, lo cual se integra y queda 2 raíz de y. Y esto es igual a x más la constante de integración. Al momento de despejar, pues dividimos todo entre 2. X en medio de x más entre 2, pues obviamente es una constante entre 2. Pues la vamos a dejar como una constante, lo podemos sustituir en este caso. Y obviamente nos queda una solución explícita, y en función de x, donde y es igual a un medio de x más c todo elevado al cuadrado. La pregunta sería, ¿esta será una familia de curvas? Vamos a ver. Primero vamos a sustituir el valor de c igual a 0. Aquí está. La curva c igual a 0. Pero, si yo sustituyo ahora una segunda familia de curva, otra, c igual a 1, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué observan ustedes? Voy a quitar las curvas rojas. Y voy a quedar con las puras curvas azules. ¿Qué observan ustedes? Ahora con c igual a 2. Que se traslada a la izquierda.
Efectivamente, si ustedes están observando que no es una familia de curvas, ¿están de acuerdo? No es una familia de curvas porque todas están intersectándose. Esta, la de C2, se intersecta con C1 y C0. Aquí están los puntos de intersección. Por lo tanto, no forman una familia de curvas como vimos en el caso anterior, en el tema de la diapositiva anterior. Ah, caray, entonces, en realidad lo que sucede aquí es que efectivamente, al no formarse una familia de curvas como consecuencia de que tenemos una ecuación diferencial de primer orden no lineal, las ecuaciones no lineales no dan una familia de curvas. Quien da la familia de curvas son las ecuaciones diferenciales lineales de primer orden. Por eso es importante ver lo de las soluciones y saber cuánto es suele. Veamos el caso en que y es igual a 0. En el caso de y igual a 0, caray, pues tenemos ¿cuántas soluciones para y igual a 0? Tenemos C2, y igual a 0, con x igual a 4, menos 4. Tenemos y0, con x igual a menos 2, C1. Y tenemos y igual a 0, con c igual a 0. Entonces observamos nosotros que esta y igual a 0, obviamente se aplica a todas las curvas que se obtengan sustituyendo c, independientemente o del valor de c. Llega un momento en que estas curvas pueden llegar a ser c. Por lo tanto, la solución es única. Y además, una cosa importante, hay un tercer tipo de solución que hasta ahorita la manejo, porque se ajusta muy bien a este teorema de existencia y unicidad, que es la solución singular. Esta solución singular, obviamente, es que la derivada de 0 con respecto de x, pues es 0. Entonces, 0 forma parte de la solución de la ecuación diferencial. No más una función, sino un valor dado como tal, 0. El valor de 0 es una solución singular. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bien, entonces, la solución existe, el que no se alinea, el que no sea una ecuación lineal, no significa que no exista solución. No existe solución, pero en este caso no es única, porque y es 0 está para x0, para x menos 2, para x menos 4, en función de cada una de las constantes. A diferencia del anterior, que C0 para que la función 0, el único valor que puede cumplir es que que el valor de la constante sea igual a 0. Pero para esto, dice 0, puedes tener una infinidad de soluciones, pero no son únicas. Para un problema de valor inicial. Entonces, podemos concluir que estas soluciones necesitamos mucho más datos para establecer una solución en una sola curva. Es decir, para un sistema de ecuaciones no lineales, no nada más basta un problema de valor inicial, incluso necesitamos 2 o 3 valores iniciales dependiendo del orden de la ecuación. Pero, como nosotros nos vamos a enfocar a ecuaciones diferenciales lineales de primer orden, ordinarias y lineales, pues entonces no nos tenemos que ocupar de las no lineales. Cuando en nuestra vida profesional nos topemos con una ecuación diferencial no lineal, bueno, ya de antemano ya debemos saber que estas ecuaciones, pues a lo mejor sí tendrán solución, pero lo más seguro y al 100% es que no será única. Por lo tanto, vamos a tener que recabar más datos para encontrar una única solución y darle respuesta a la ecuación diferencial.
pero el tema o los temas que vamos a tratar en esta asignatura solamente van a ser del tono muy básico, que van a ser soluciones de ecuaciones diferenciales de primer orden lineal, ordinarias, nada más. De cariño la vamos a llamar EDO, para no estar repitiéndolo tanto. ¿De acuerdo? ¿Anotan? ¿O podemos continuar? Ingeniero, Sí. Sí, noto que cuando hace un movimiento usted, el micrófono se le mueve un poco y se escucha como cortado. Ah, ok. ¿Ya me escucho mejor? Sí, ya se escucha bien. Ok. Listo. ¿Puedo continuar o van a terminar de anotar? ¿Sí me escucharon? De mi parte puede continuar, Inge. Igual Muchas de la mía. gracias. Sí, también a mí. Perfecto. Entonces, existen dos, el teorema de existencia y unicidad existe en dos formas de teorema, que se refiere a las continuidades, pero creo que es mucho más sencillo entenderlo de esta forma. Que es graficando, y obviamente esto nos va a permitir nosotros conocer las gráficas y de antemano poder visualizar lo que es la existencia de una solución y que ésta sea única. Bien, ahora bien, una vez nosotros llegamos a este teorema de valor de existencia y unicidad, pues prácticamente es lo que tenía programado para ahora. Mañana estaremos ya viendo las técnicas de solución de las ecuaciones diferenciales, hablando de variables separables, reducibles a variables separables, homogéneas en grado y exactas, lo cual nos va a llevar todo el día de mañana para ver ese tipo de soluciones. ¿De acuerdo? Les recuerdo que el sábado vamos a tener evaluación de esta unidad. Muy bien, Inge. De acuerdo, Inge. ¿Sale? Bueno, prácticamente para mí ha sido todo lo que tenemos que ver de la primera parte, que es los fundamentos de una ecuación diferencial, y ya la segunda parte estaríamos viendo técnicas de solución, y la tercera parte estaríamos hablando de aplicaciones. Más o menos estamos hablando como por ahí del miércoles, jueves y viernes, vamos a manejar puras aplicaciones. Si no tienen ninguna duda y ya terminamos de anotar, pues les deseo que tengan una bonita tarde, que continúen con sus cursos de verano, los sigan disfrutando porque de estos hay pocos. Sale, Inge, gracias. Muchas gracias, Cuídense profe. mucho. Gracias. Muchas gracias, Inge. Nos vemos. Gracias, Gracias. Inge. Buena tarde. Buenas Adiós. tardes. Adiós.
Daniel.